El aroma nunca te abandona del todo, ni el regusto cobrizo del terror sudado por poros humanos, ni el perfume a tierra húmeda del bosque profundo tras una lluvia de medianoche. Se aferra al fondo de la garganta un sabor fantasmal en el viento, un recordatorio constante de lo que somos, de lo que cazamos. Durante siglos incontables, quizá más de lo que la cuenta humana permite, mi especie, los quinoi, hemos sido la sombra en la periferia, el susurro de garras sobre hojas caídas, la razón por la que la sabiduría popular te advierte que nunca te alejes demasiado del sendero después del atardecer. Somos los hombres perro de sus leyendas semolvidadas, pero somos mucho más que las bestias descerebradas que imaginan en sus trémulas pesadillas. Somos depredadores, sí, pero con un propósito entretejido en las raíces mismas de los antiguos bosques que reclamamos. Mi nombre es Jones. No es el nombre que mi madre aulló en mi nacimiento, sino una cáscara sonora que he adoptado, espigada de los susurros fugaces de la raza presa. Entre los míos, soy conocido por mis actos, por la resonancia de mi presencia en la mente colectiva de la manada. Un cazador de considerables temporadas, uno cuyo consejo alguna vez fue buscado por los mismos alfas. Nosotros, los quinoi, nos erguimos cuando así lo decidimos. Nuestras formas, una mezcla de terrible poder lupino y una asombrosa destreza humanoide. Nuestros sentidos atraviesan el velo del mundo mundano, saboreando el aire en busca de secretos, oyendo el pulso frenético de un corazón a kilómetros de distancia, viendo la firma de calor de la vida florecer incluso en la oscuridad más profunda. Somos el ápice, el control necesario sobre la naturaleza rampante y consumidora de la humanidad. Sin embargo, algo se ha agriado en las antiguas guaridas. La antigua manada, nuestro consejo de alfas canosos que no han sentido el barro fresco entre sus garras en generaciones, se vuelve quebradiza por el miedo. Se acurrucan en sus madrigueras profundas, respirando aire viciado y paranoia, sus decretos llevados por el viento como el olor de la enfermedad. Hablan de desequilibrio, de la implacable expansión de la humanidad como una herida purulenta sobre la tierra, sus estructuras cicatrizando los lugares salvajes, su ruido ahogando los susurros de la tierra. Su miedo tiene dientes y ha comenzado a morder hacia adentro, convirtiendo nuestro sagrado deber de seleccionar lo excesivo, lo destructivo, en algo más feo, algo indiscriminado y vacío. Desde hace décadas, las cacerías se han sentido incorrectas. Estábamos destinados a ser el juicio del bosque, la consecuencia rápida y certera para aquellos humanos que rompían los pactos antiguos, que envenenaban ríos, talaban arboledas ancianas por deporte, o derramaban sangre más allá de las necesidades de supervivencia. Éramos los cirujanos, extirpando la podredumbre antes de que se extendiera. Pero las órdenes de la antigua manada se han vuelto cada vez más erráticas, impulsadas por susurros de una creciente conciencia humana e informes fragmentados de su creciente conocimiento sobre nuestra existencia. Aldeas que simplemente existen demasiado cerca, comunidades que tropiezan con antiguas marcas quinoi, ahora son condenadas en su totalidad, su inocencia irrelevante ante el creciente terror de los alfas. Siento la incorrección como una espiga bajo mi pelaje, una picazón que no puedo rascar. Esta podredumbre progresiva dentro de nuestra propia sociedad refleja la decadencia que juramos prevenir en el mundo exterior. El aire alrededor de los pronunciamientos de la antigua manada huele a rancio, como agua estancada y huesos viejos, carente del vital regusto del verdadero propósito, de la claridad primordial de la caza. Hablan de pureza,
de soberanía Kinoi. Pero sus voces tiemblan con un miedo subyacente, no a los humanos, sino a algo más, algo que se niegan a nombrar, pero cuya sombra se alarga incluso en su penumbra subterránea. Un miedo que los impulsa hacia actos que traicionan la esencia misma de lo que significa ser Kinoi. Esta noche, ese miedo da su fruto más terrible. Ha llegado la orden, portada por mensajeros jadeantes cuyo pelaje aún conserva el polvo de los túneles profundos. El aullido purificador ha sido decretado. Un edicto de aniquilación total, reservado para amenazas consideradas existenciales. El objetivo: un pequeño y aislado asentamiento maderero humano enclavado en lo profundo de la cuenca del Arroyo Negro. Un lugar que mis propias patas han pisado silenciosamente durante más de un siglo. Han sido declarados el rebaño sabedor, una designación que significa que poseen un conocimiento peligroso de nuestra especie. La justificación parece endeble, como hielo sobre aguas profundas, basada en informes fragmentados de artefactos encontrados y perturbadores dibujos folclóricos. El pensamiento se enrosca en mis entrañas, frío y pesado. El aullido purificador. No una selección, no una eliminación selectiva de una amenaza específica, sino exterminio. Cada hombre, mujer y niño. Arrasar la tierra, salar el suelo, no dejar nada más que silencio y el persistente olor a terror para que el viento lo borre. Es una declaración hecha solo 2 veces antes en la larga memoria de los Kinoi, cada vez marcando una era de desesperación y brutal necesidad. Pero esto se siente diferente, no necesario, sino fruto del pánico, no juicio, sino matanza ciega e irracional alimentada por la temblorosa paranoia de la antigua manada. A mi lado, en la penumbra previa al amanecer, mi manada de caza se agita. Grendel, mi segundo, su enorme estructura irradiando un poder apenas contenido, olfatea el aire, su lealtad a la antigua manada absoluta, incuestionable. Morrigan, esbelta y letal, sus ojos brillando con anticipación feral, afila sus garras contra un tronco caído, el sonido como seda rasgándose en el silencio. Harkon, el veterano lleno de cicatrices que perdió una oreja por el hachazo desesperado de un humano hace décadas, simplemente gruñe, su odio por la raza presa algo palpable. Y el joven Theodor, apenas habiendo superado su primera muda verdadera, su rostro una mezcla de entusiasmo y confusión, me mira a mí, su alfa, en busca de guía, de la certeza que ya no poseo. El peso de los siglos me oprime, los ecos de innumerables cacerías, la comprensión silenciosa del ritmo del bosque, las antiguas leyes que juramos defender. Somos los guardianes del corazón salvaje, los ejecutores de un equilibrio más antiguo que la memoria humana. Somos la pesadilla necesaria. Pero esta noche, la antigua manada exige que nos convirtamos en algo más, algo monstruoso, no por naturaleza, sino por elección. Y mientras el primer atisbo de luz gris se filtra a través del dosel superior, tiñendo las hojas como sangre diluida, sé que se debe tomar una decisión que destrozará el mundo que siempre he conocido. El decreto no llegó como una orden razonada, sino como una oleada cruda y primordial a través de la conciencia compartida de la manada, emanando de las profundas guaridas de la antigua manada. Resonaba con la autoridad de Eras, denso con el aroma del miedo y un poder incuestionable. El aullido purificador. El rebaño sabedor debía ser silenciado. Ningún rastro debía quedar. No se permitiría que ningún recuerdo persistiera. La justificación, susurrada a través del enlace psíquico, se sentía frágil. Humanos habían invadido cerca de los túmulos lunares, terreno sagrado Kinoi, y se habían encontrado dibujos toscos, representaciones inquietantemente precisas de nuestra especie,
en posesión de una de sus hembras. Símbolos que usamos, fragmentos de nuestro lenguaje oculto, supuestamente descifrados. Razones endebles para una aniquilación total. Me planté ante mi manada, el peso de sus expectativas una presión física. Los ojos ámbar de Grendel me taladraban, inquebrantables en su convicción. La antigua manada ha hablado, Jones. El aullido ha sido decretado. Es nuestro deber. Su voz era un gruñido bajo, vibrando con certeza. Morrigan caminaba de un lado a otro, un gruñido sordo escapando de su garganta, ansiosa por la liberación de la caza, la violencia purificadora. Harkon simplemente asintió, su rostro lleno de cicatrices impasible, su aroma espeso con odios antiguos. Solo Theodore se movía inquieto, su mirada parpadeando entre mí y los demás, sintiendo la discordia, la ruptura en la armonía habitual de la manada antes de una caza importante. Sentía mi propia inquietud, el aroma de mi duda contaminando el aire cargado. ¿Dibujos? La palabra se sintió áspera en mi garganta, ajena. ¿Invasión cerca de los túmulos? ¿Desde cuándo la ignorancia juvenil o la curiosidad fuera de lugar justifican la extinción total? Hemos tolerado su presencia fugaz cerca de marcadores menores durante generaciones. Sus leyendas nos han representado, distorsionados y temidos, desde que se acurrucan alrededor de fogatas. Nos llaman monstruos, cambiapieles, cosas que acechan en la oscuridad. Nombrar la pesadilla les da poder sobre ella. Un boceto tosco justifica el derramamiento de sangre de cachorro, el silenciamiento de corazones de madres. Mi voz se hizo más fuerte, alimentada por una certeza que surgía de un lugar más profundo que la lealtad a la manada. Grendel dio un paso más cerca, su forma masiva eclipsando la tenue luz del amanecer que se filtraba entre los árboles. Su sombra cayó sobre mí, pesada con una amenaza tácita. Cuestionar a la antigua manada es cuestionar a la manada misma, Jones. Ellos nos guían, son nosotros. Su sabiduría preserva nuestra estirpe, protege nuestros territorios de la plaga humana. Este asentamiento sabe demasiado. Son una semilla de destrucción potencial. El aullido es necesario. Es la única forma de estar seguros. Su certeza era absoluta, un muro que no podía derribar con la razón, pues estaba construido sobre el miedo, no sobre la lógica. El miedo infundido por los pronunciamientos cada vez más desesperados de la antigua manada. ¿Necesario? Repetí, la palabra sabiendo a ceniza. ¿O conveniente? ¿Somos cazadores, guardianes del equilibrio? ¿O somos meros carniceros impulsados por las pesadillas de alfas demasiado viejos y demasiado asustados para enfrentar el mundo cambiante? Míralos. Barrí con una mano armada de garras hacia el valle distante, donde yacía oculto el asentamiento. Madereros, familias, aferrándose al borde de nuestro mundo, sí, pero sin representar ninguna amenaza organizada. ¿Dónde están sus armas plateadas, sus protecciones rituales, sus líneas de cazadores entrenados buscándonos? Somos Kinoi. Enfrentamos a hombres armados, rompemos sus formaciones, nos desvanecemos en las sombras que no pueden comprender. Y ahora se nos ordena masacrar a niños dormidos porque alguien hizo un dibujo. Un silencio peligroso descendió, roto solo por el susurro de las hojas y la respiración cada vez más rápida de Theodore. Morrigan siseó, su pelaje erizado. Cuidado, Jones. Tus palabras rozan el borde de lo innombrable. Desafiar el aullido es convertirse en sin manada. La palabra flotó en el aire, más fría que el frío matutino, cargada con la consecuencia última, el rechazo absoluto, una existencia solitaria, cazado por los de tu propia especie hasta ser silenciado para siempre, marcado para las fauces, como susurraban las viejas historias, un destino peor que la mera muerte.
Significaba que tu esencia sería consumida, borrada de la memoria de la manada. Entonces que sea innombrable, declaré, encontrando la mirada furiosa de Grendel, sintiendo cómo los lazos de siglos se deshilachaban dentro de mí. No lideraré esta matanza. Esto no es equilibrio. Esto no es honor. Esto es miedo manifiesto, una mancha en el espíritu Kinoi. Rechazo el aullido purificador y desafío la sabiduría de la antigua manada al decretarlo sin causa verdadera, sin prueba innegable de amenaza inminente. Blasfemia. La palabra resonó en la quietud súbita y absoluta. Incluso el bosque pareció contener la respiración. El único ojo bueno de Harkon se abrió con incredulidad. Theodor gimió suavemente, retrocediendo. El gruñido de Grendel se profundizó hasta convertirse en un rugido retumbante que vibró a través del suelo. Traidor, estás marcado para las fauces. Sus músculos se tensaron, preparándose para hacer cumplir la ley suprema. Atrapadlo, ordenó, no con ira, sino con la escalofriante finalidad del juicio. Se movieron como uno solo, una danza coordinada de muerte que yo mismo les había enseñado. Grendel de frente, un ariete de músculo y colmillo. Morrigan y Harkon flanqueando, apuntando a desjarretar, a lisiar. Theodor dudó un segundo fatal, dividido, antes de lanzarse torpemente hacia mi punto ciego. Pero yo no era presa para ser acorralada. Con una fuerza explosiva pulida durante incontables cacerías, enfrenté su carga, no con desafío, sino con una eficiencia brutal, nacida de la tristeza. Un paso lateral evadió la embestida de Grendel, usando su impulso para enviarlo a estrellarse contra Harkon. Un golpe rápido e incapacitante rompió el hueso de la pata delantera de Morrigan, con un chasquido audible antes de que sus garras pudieran encontrar mi garganta. Giré, desviando el torpe ataque de Theodor, enviando al joven Kinoi a rodar entre la maleza con una fuerza que magulló, pero no rompió. Me erguí entre mi manada caída, el olor de su conmoción y dolor mezclándose con mi propia resolución. Decidle a la antigua manada, gruñí, mi voz resonando con una autoridad nueva y terrible, que Jonos del territorio del Arroyo Negro rechaza su miedo. Decidle que defiendo el verdadero camino Kinoi, y decidle que voy por respuestas. Luego, dando la espalda a todo lo que había conocido, me fundí en las sombras del antiguo bosque, el olor a traición aferrándose a mí como niebla matutina. Los aullidos no escuchados de los colmillos siniestros ya resonando en las cámaras de mi mente. Estaba sin manada. Estaba siendo cazado. 3 días, o quizás 4. El tiempo se desdibujaba en el bosque profundo, medido solo por el ciclo del sol y la luna, y el agónico latido en mi costado. Los colmillos siniestros me habían encontrado antes de lo que esperaba. No la manada de Grendel, sino verdaderos ejecutores, enviados por la antigua manada con escalofriante rapidez. Su olor era diferente, más frío, más agudo, teñido de algo antiguo y ritualmente impuro. El enfrentamiento había sido brutal, rápido, un torbellino de garras y colmillos en la oscuridad moteada por la luna. Había escapado, pero no ileso. Uno de ellos, moviéndose con velocidad antinatural, me había clavado una daga ritual en el costado, obsidiana, dentada, y zumbando con una energía venenosa diseñada específicamente para contrarrestar la resiliencia Kinoi. Ahora, oculto en lo profundo del corazón hueco de un anciano roble golpeado por un rayo, luchaba una batalla perdida contra la maldición del arma. La obsidiana se había hecho añicos dentro de la herida, enviando fragmentos afilados como cuchillas, impregnados de una neurotoxina de acción lenta, a través de mi torrente sanguíneo. Mi curación natural,
el derecho de nacimiento Kainoi, que podía reparar huesos rotos en días y sellar heridas de carne en horas, flaqueaba contra ella. Un icor negro y espeso, más denso que la sangre verdadera, manaba del desgarrón irregular, portando el olor a decadencia y vitalidad frustrada. Cada pulso hundía el veneno más profundamente, una parálisis progresiva comenzando en mi pata trasera, amenazando con inmovilizarme, dejarme indefenso para la siguiente oleada de cazadores. Mis pensamientos, febriles y fragmentados, volvían a la antigua manada, a la podredumbre que había echado raíces en nuestra sociedad. Cuando el miedo había reemplazado al honor, cuando los guardianes se habían convertido en meros exterminadores, estaba esta paranoia progresiva, esta disposición a sacrificar nuestros principios por una seguridad percibida, de alguna manera conectada con la inquietud más profunda que había sentido en los alfas. El terror sin nombre que parecía emanar de la misma tierra bajo sus guaridas. El dolor me atravesó, arrancando un gemido bajo de mi pecho. Los instintos de supervivencia luchaban contra la desesperación. Necesitaba extraer los fragmentos, pero cada movimiento enviaba una nueva agonía y oleadas de debilidad nauseabunda a través de mi cuerpo. Fue el olor lo que me alertó primero, atravesando la niebla del dolor. Extraño, inquietante. No Kinoi, humano. Múltiples humanos moviéndose con un sigilo antinatural a través de la maleza, su olor superpuesto con el tufillo a metal, aceite y algo más, una agudeza estéril, química. No eran excursionistas perdidos ni madereros. Estos se movían con propósito, con disciplina. ¿Soldados? Mis músculos se tensaron, preparándome para una confrontación final y desesperada, aunque sabía que en mi estado actual sería un suicidio. Entonces oí una voz, baja y controlada, que llegaba claramente en el aire quieto. Mantengan posiciones. El rastreador indicó que los rastros cesaron cerca de este roble. Abundantes señales de sangre. No de ciervo, no de oso. Es Kainoi. Me apreté más contra la madera podrida del hueco, ahogando mi respiración, luchando contra el instinto de gruñir un desafío. Podía oler su cautela, pero también una extraña falta del terror abrumador que la mayoría de los humanos irradiaban en presencia de lo invisible. Sabían lo que estaban cazando. ¿O a quién? Una figura apareció a la vista, más alta que las otras, moviéndose con una gracia depredadora que era rara en los humanos. Su rostro estaba curtido, grabado con líneas de cansancio y experiencia duramente ganada. Alrededor de su cuello colgaba una única garra Kinoi pulida. Un trofeo. Un cazador de mi especie. Se me cortó la respiración. Esto lo cambiaba todo. «Señor, mire esto», llamó otra voz, arrodillándose cerca de la base de mi árbol donde mi icor había empapado el musgo. Sangre negra, espesa. Coincide con las muestras del incidente Overwatch. El líder se acercó, agachándose para examinar la mancha, sus movimientos económicos, precisos. Sumergió un dedo enguantado en el icor, frotándolo pensativamente. Malherido, pero las huellas, conjuntos superpuestos allá atrás. Violencia Kinoi contra Kinoi. Luego otros dos, firmas de colmillo siniestro basadas en el paso y el perfil de olor, cazando a este. Miró directamente hacia mi escondite, sus ojos agudos, inteligentes. Este está huyendo de su propia manada. Su percepción era sorprendente. Pocos humanos poseían las habilidades de rastreo o el contexto para interpretar las señales Kinoi con tal precisión. Sabía sobre los colmillos siniestros. Entendía el conflicto de manada. ¿Quiénes eran estos humanos? El líder desenfundó un arma corta, pero sus movimientos carecían de agresión inmediata. Parecía analítico. «Despléguense»,
ordenó en voz baja. Intervalos de 10 metros. Mantengan campos de tiro, pero no disparen a menos que los ataquen. Está cerca, probablemente dentro de ese hueco. Mis opciones se reducían. Huir era imposible. Luchar podría llevarme a 1 o 2, pero estaban claramente preparados. Sin embargo, sus palabras resonaban, huyendo de su propia manada. Él veía mi aprieto. Sabemos que estás ahí dentro. La voz del líder era calmada, firme, aunque podía oler la tensión subyacente, la preparación condicionada para la violencia extrema. Nombre clave, Jones, si la inteligencia es correcta. Interceptamos fragmentos de comunicación psíquica Kinoi. Algo sobre un desafío a la antigua manada, un rechazo a un aullido purificador. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. Mi nombre es Mateo Smith. Comando una unidad encargada de mitigar las actividades de su especie. División Umbral. Has evitado el contacto humano durante 3 días, a pesar de amplias oportunidades para matar. Luchaste contra tu propia especie. Ahora otros te cazan. Podemos ofrecerte una alternativa a desangrarte en este árbol o ser despedazado por los colmillos siniestros. La oferta flotó en el aire, absurda, sin precedentes. ¿Cooperación? Entre cazador y presa. Entre un Kinoi y un humano que llevaba una de nuestras garras como insignia. Sin embargo, el veneno pulsaba dentro de mí. La oscuridad invadía el borde de mi visión. La muerte era segura de lo contrario. Quizás un camino diferente, por improbable que fuera, era posible. Con lo último de mis fuerzas, impulsado por una apuesta desesperada, me arrastré fuera del hueco, tambaleándome hacia la luz solar filtrada. Los rifles se levantaron, los seguros se quitaron. Mateo Smith levantó una mano, manteniendo a sus hombres firmes. Sus ojos se abrieron ligeramente al contemplar mi altura completa. Los rasgos Kinoi, la herida grave. Dioses, respiró. Veneno de colmillo siniestro. Podemos ayudar. Santuario. Información por supervivencia. Es tu elección, Jones. El mundo se desvaneció. Supervivencia. Información. Una oportunidad, por escasa que fuera, de luchar contra la verdadera podredumbre. Encontré su mirada. Un acuerdo silencioso y agonizante pasando entre nosotros antes de que el suelo del bosque se precipitara a mi encuentro y la oscuridad lo reclamara todo. La transición de la oscuridad primigenia del antiguo bosque a los confines estériles y zumbantes de la madriguera humana que llamaban el búnker fue discordante. Era un lugar bajo las montañas, protegido por roca y acero, que olía a aire filtrado, ozono y el omnipresente miedo de bajo nivel de los humanos que correteaban por sus pasillos metálicos. Mi herida había sido tratada. Los fragmentos de obsidiana meticulosamente extraídos por sus cirujanos. El veneno neutralizado por compuestos que no reconocí, pero que habían detenido la parálisis. Estaba curando, aunque más lento de lo natural, confinado en una cámara reforzada, una jaula, sin importar cómo la llamaran, observado constantemente. La confianza, al parecer, era una moneda que se ganaba, no se daba, incluso en la desesperación. Mateo Smith demostró ser pragmático, sus preguntas implacables pero centradas. Necesitaba entender a los Kinoi, a la antigua manada, a los colmillos siniestros, el aullido purificador, y yo, necesitando sus recursos, su santuario ante el inevitable regreso de los colmillos siniestros, comencé el lento y doloroso proceso de traición. Enseñar a la presa cómo cazar al cazador. Mateo seleccionó un equipo central, soldados que llevaban las cicatrices psíquicas y el conocimiento duramente ganado de encuentros previos y costosos con mi especie. Rorik, el escéptico de rostro sombrío. Jace, joven, cargado de energía nerviosa pero rápido. Isolde, callada, vigilante
letal con armas de proyectiles. Kael, el técnico, fascinado por la biología Kinoi, y la doctora Lisandra Mercia, la bióloga cuya tranquila profesionalidad enmascaraba una intensidad más profunda y fría que reconocí de inmediato. Entrenarlos era como enseñar a volar a las piedras. Sus sentidos eran romos, sus movimientos torpes, sus instintos embotados por la civilización. Sin embargo, poseían una tenacidad desesperada, una voluntad de aprender que provenía del terror absoluto y el instinto de supervivencia. Demostré el movimiento Kinoi, el acecho silencioso, las explosivas ráfagas de velocidad, las formas en que usábamos el terreno y la sombra. Expliqué las tácticas de los colmillos siniestros, su dependencia de sentidos mejorados, su caza coordinada en manada, su ferocidad ritual. Revelé vulnerabilidades, revelaciones cuidadosamente medidas. Su oído. Expliqué en la resonante cámara de entrenamiento. Mejorado por el rito de sangre lunar, es también una debilidad. Frecuencias específicas, ciertas resonancias armónicas dentro de un aullido Kinoi, pueden sobrecargar sus nervios auditivos, causando desorientación, incluso dolor. Hice una demostración, emitiendo un gruñido subvocal bajo y complejo que se transformó en una frecuencia alta y lastimera que vibró en el aire mismo. Los humanos se encogieron, cubriéndose los oídos, haciendo muecas. Desagradable para vosotros, afirmé. Agonizante para un colmillo siniestro. Kael, tus máquinas podrían replicar esto, pero la precisión es clave. Kael asintió, ya garabateando notas en una tableta de datos. Luego vinieron las plantas. No vuestro acónito común, aclaré, desestimando sus suposiciones iniciales. Una especie más rara, que solo se encuentra en laderas orientadas a la luna por encima del límite arbóreo. Aconitum lunaris, quizás en vuestros textos, su raíz, la raíz pétalo lunar, cuando se cosecha bajo la fase lunar correcta y se procesa con cultivos fúngicos específicos de tierra profunda. Hice una pausa. Conocimiento por conocimiento. Fue la doctora Mercia quien se me acercó más tarde, durante un período de descanso obligatorio en mi cámara, despidiendo a los guardias con una autoridad tranquila que sugería un rango o privilegio ganado más allá de su papel científico. No mostraba miedo manifiesto, solo esa intensidad escalofriante, sus ojos analíticos pero conteniendo sombras. Jones, comenzó, su voz baja. Tu información es valiosa, pero incompleta. He estudiado la biología Kinoi durante 15 años, desde la masacre de Clearwater. El nombre no significaba nada, pero el repentino pico en su aroma, viejo dolor, rabia fría, contó su propia historia. Mi compañero de investigación, mi esposo, estaba documentando fauna nocturna. No dejaron nada más que fragmentos. Necesito entender todo. Su dolor era algo palpable, un fuego frío contenido detrás de rasgos disciplinados. Ella representaba el costo humano de la existencia de mi especie, lo mismo que la antigua manada ahora buscaba amplificar por 10. Entender requiere intercambio, doctora, retumbé, probando su resolución. Posees recursos, datos de encuentros pasados. Umbral ha recolectado muestras, supongo. Tejido de colmillo siniestro. Sangre. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, reconociendo la transacción. Tenemos muestras biológicas limitadas, conservadas, incluyendo residuos de sangre de una muerte confirmada de colmillo siniestro hace 3 años, cerca del pico Centinela. Difícil de analizar. Proteínas anómalas, estructuras que no pudimos identificar. Muéstramelas, ordené. Ella dudó, luego asintió. A cambio del método preciso de procesamiento de la raíz pétalo lunar, y más, el rito de sangre lunar. ¿Qué les hace realmente?
Era un precipicio peligroso. Revelar los secretos más profundos del rito se sentía como pelar la última capa de la identidad Kinoi, exponiendo la corrupción fundamental. Pero su intensidad enfocada, su interés personal, se sentía útil. Quizás entender al verdadero enemigo requería revelar los defectos en el menor. El rito, comencé, las palabras sabiendo a bilis, no solo mejora, invita, adelgaza el velo entre mundos, recurre a algo antiguo, algo enterrado, las fauces de abajo, los cambia, celularmente, los prepara. Sacó un pequeño recipiente sellado de un bolsillo oculto en su bata de laboratorio. Dentro, una mancha de líquido oscuro y seco. Sangre de colmillo siniestro. El procesamiento, instó, extendiendo el vial. Describí el meticuloso proceso. La sincronización lunar, el secado en oscuridad absoluta, la fermentación con hongos cavernícolas cuyas esporas llevaban el olor a tierra profunda y algo más antiguo. El polvo cristalino resultante, concluí, introducido en el torrente sanguíneo, ataca su neurología alterada. Parálisis, luego colapso sistémico. Su curación mejorada acelera la propagación del veneno. Ella registró todo, su rostro ilegible. Tomé el vial, el vidrio frío extrañamente resonante bajo mis garras, incluso seco. El aroma que emanaba de él era fundamentalmente incorrecto. Llevaba el regusto metálico de la sangre Kinoi. Sí, pero debajo, una incorrección aceitosa, serpenteante, como el olor a agua estancada en una caverna sin luz. El olor de algo soñando malévolamente en las profundidades aplastantes. No son meros soldados, doctora, le dije, encontrando su intensa mirada. La antigua manada los está haciendo receptivos, recipientes. El rito los convierte en conductos para las fauces de abajo. Su respiración se entrecortó casi imperceptiblemente. Ella había sospechado algo similar, su ciencia rozando los bordes del terror supersticioso. Se fue poco después, el vial permaneciendo en mi posesión, un testimonio silencioso de nuestra frágil y mutuamente beneficiosa traición. Solo de nuevo en la jaula estéril, miré la mancha oscura, la prueba física de la traición última de la antigua manada. No solo intentaban sobrevivir a la marea humana o apaciguar un horror durmiente. Estaban preparando activamente el camino, fabricando llaves para abrir una jaula que debería haber permanecido sellada por la eternidad. El aullido purificador no se trataba solo de eliminar humanos. Se trataba de despejar el escenario para que comenzara un acto mucho más terrible. Y los colmillos siniestros que me cazaban no eran solo ejecutores. Eran la primera oleada, los heraldos, quizás ya anfitriones de la conciencia agitada de abajo. El silencio en mi cámara se convirtió en algo vivo, roto solo por el bajo zumbido de la maquinaria oculta del búnker y el frenético golpeteo de mi propio corazón contra mis costillas. Sostenía el vial que contenía el residuo de sangre de colmillo siniestro. El vidrio frío, un marcado contraste con el calor que crecía dentro de mí. Un calor nacido no de la fiebre, sino de una comprensión incipiente y horrible. Solo el aroma, incluso rancio y conservado, era una violación, un acorde disonante en la armonía natural de la esencia Kinoi. Olía a poder, sí, pero un poder prestado, canceroso, impregnado del perfume de la tierra profunda y sin sol, y algo completamente ajeno que dormitaba en su interior. Usando una antigua técnica Kinoi, una raramente empleada desde los primeros días, rompí cuidadosamente el sello y toqué la punta de una garra con el residuo oscuro. Luego la llevé a mi lengua, no para saborear en el sentido humano, sino para una resonancia bioquímica, un análisis instintivo que eludía el pensamiento consciente y hablaba directamente al núcleo primario de mi ser. La reacción fue instantánea y violenta.
Una oleada de repulsión, tan profunda que casi me dobló las rodillas, me recorrió. No era solo sangre, era sangre incorrecta, fundamentalmente alterada, infundida con una firma energética que se sentía como zarcillos fríos y aferradores que se extendían desde un abismo infinito. Mis sospechas más profundas, aquellas que apenas me había atrevido a articular ni siquiera para mí mismo, se solidificaron en una certeza espantosa. El rito de sangre lunar no era simplemente una mejora o una conexión ritual con la fuerza ancestral. Era un acto deliberado de injerto. La antigua manada, en su terror y sabiduría corrupta, estaba alterando sistemáticamente el tejido mismo de los colmillos siniestros, entretejiendo hebras de la esencia durmiente de las fauces de abajo en su ser. No solo estaban creando guerreros de élite, estaban elaborando meticulosamente recipientes vivientes, preparando anfitriones adecuados para la entidad primordial que simultáneamente temían y buscaban apaciguar o controlar. Los colmillos siniestros se estaban convirtiendo en avatares, en portales. Las implicaciones me golpearon con fuerza física, robándome el aliento. La guerra inminente, el aullido purificador dirigido a la humanidad. Todo era una grotesca distracción, o quizás peor, un sacrificio de sangre necesario para alimentar el despertar, para preparar el terreno para el regreso de las fauces. La antigua manada no intentaba salvar a los Kinoi. Estaban orquestando nuestra condena, transformando a nuestros guerreros más devotos en la vanguardia de un evento de extinción que consumiría a Kinoi y humanos por igual. Todos éramos solo forraje para la cosecha que estaba por venir, alimentada por la necedad de alfas paranoicos jugando con fuerzas mucho más allá de su comprensión. Justo cuando esta enfermiza revelación floreció por completo, mis sentidos, ya agudizados por la adrenalina y el pavor, gritaron una nueva alarma. Los sutiles olores de fondo del búnker, antiséptico, almizcle humano, aceite de máquina, fueron repentinamente atravesados por intrusiones más agudas e inmediatas. Olor Kinoi, no el familiar regusto de mi antigua manada, sino el almizcle frío y ritualmente contaminado de los colmillos siniestros. Cerca, demasiado cerca. No el acercamiento cauteloso y explorador de exploradores, sino la presencia confiada y convergente de múltiples cazadores cerrando una red. Habían encontrado las entradas ocultas del búnker. Se estaban moviendo a través de las capas exteriores de la instalación ahora. Podía oler las marcas distintivas de al menos 4, quizás 5 colmillos siniestros, sus aromas serpenteando a través de los sistemas de ventilación como serpientes depredadoras. Sabían que estaba aquí. Venían a cumplir el juicio de la antigua manada, a ejecutar el castigo por estar sin manada. Mis músculos se tensaron, los instintos gritando lucha o huida, incluso mientras la parte racional de mi mente evaluaba la imposibilidad táctica de escapar de esta trampa subterránea profunda, especialmente con colmillos siniestros ya dentro del perímetro, cazadores mucho más formidables que Grendel o Morrigan. Pero entonces, algo más. Bajo la amenaza inmediata y aguda de los colmillos siniestros, otra sensación comenzó a crecer, insidiosa y mucho más aterradora. Una vibración de baja frecuencia, sentida más en los huesos que oída con los oídos, resonó a través del suelo de hormigón. Era el temblor más leve, fácilmente descartable como la maquinaria del búnker, pero mis sentidos, Kainoi, registraron su verdadera fuente, la tierra misma, muy abajo, y con el temblor llegó una presión psíquica, una conciencia vasta, antigua y completamente malévola, despertando de eones de letargo. Las fauces de abajo. No estaba simplemente esperando pasivamente, estaba respondiendo. Respondiendo, quizás,
a la proximidad de sus recipientes preparados, los colmillos siniestros. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una energía invisible que me erizó el pelaje e hizo que se me pusiera la piel de gallina en la nuca. Los confines estériles de mi cámara, de repente, se sintieron como el interior de una tumba. La piedra y el acero no ofrecían protección contra la presión que se acumulaba desde abajo y los cazadores que convergían desde arriba y alrededor. Las dos amenazas, colmillo siniestro y fauces, no estaban separadas, estaban entrelazadas. Un movimiento de pinza orquestado por el destino o la locura de la antigua manada, cerrándose sobre este frágil santuario humano, y el traidor Kinoi, atrapado en su interior. La caza había llegado a su etapa final y horrible. El pánico, frío y desconocido, intentó abrirse camino por mi garganta, oprimiéndome el pecho. Mis sentidos mejorados se convirtieron en una maldición, inundándome con la abrumadora proximidad de la muerte inmediata y brutal de los colmillos siniestros y la inmensidad aplastante del horror que despertaba bajo mis patas. El olor de los cazadores se hizo más fuerte, mezclado ahora con el leve regusto metálico del polvo removido y el metal corroído de los niveles más profundos y menos utilizados del búnker. El bajo zumbido desde abajo se intensificó, un grito silencioso que resonaba desde el oscuro corazón del planeta. Estaban aquí. Estaba aquí, y yo estaba atrapado entre los dientes de la trampa. El mundo se comprimió en una inmediatez aterradora. Los sonidos se agudizaron. El distante y rítmico clangor de las garras de los colmillos siniestros sobre rejillas metálicas resonando a través de los conductos de ventilación. El zumbido casi subsónico desde la tierra abajo que vibraba a través de mi esqueleto mismo. El frenético y de repente demasiado fuerte latido de mi propio corazón. Los olores se volvieron abrumadores. El almizcle frío y depredador de los colmillos siniestros que se acercaban, impregnado de la impía incorrección de las fauces de abajo adherida a ellos. El creciente olor a sudor de pánico de humanos inconscientes en otras partes del búnker. El aire estéril de mi jaula, de repente espeso con el regusto eléctrico de la violencia inminente y el pavor primordial. El tiempo se estiró y se deformó. Cada segundo una eternidad, cada latido un tamborileo contando hacia la aniquilación. Mi mente corría, atrapada en un torbellino de pesadillas tácticas y horror existencial. Los colmillos siniestros estaban dentro del perímetro, moviéndose con velocidad y propósito, indudablemente dirigiéndose hacia mi firma de olor, cortando rutas de escape. Mateo Smith y sus soldados, valientes pero en última instancia frágiles humanos, estaban armados con el conocimiento que yo había proporcionado, quizás incluso con los disruptores sónicos de Kael o las municiones de Isolde impregnadas de pétalo lunar. Pero sería suficiente contra múltiples Kinoi mejorados por el rito luchando con celo fanático en espacios confinados. Estaban entrenados para Kinoi, sí, pero estaban preparados para estos recipientes, potencialmente ya canalizando fragmentos del poder de las fauces. Y debajo de todo, el terror mayor se agitaba. Las fauces de abajo. Su despertar ya no era sutil. La presión era inmensa. Un peso aplastante sobre la psique. Una promesa de locura y consumo que empequeñecía la amenaza inmediata de los colmillos siniestros. El temblor no era solo un temblor. Se sentía como el lento desplazamiento de una bestia del tamaño de un continente revolviéndose en su sueño, perturbada por la proximidad ritual de sus avatares elegidos. ¿Entendía la antigua manada lo que realmente habían desatado? ¿O eran meras llaves necias girando en una cerradura que no podían comprender, abriendo una puerta a la obliteración total?
La elección gritaba en mi mente, desgarrándome en dos direcciones. ¿Revelar todo? Contarle a Mateo la verdad completa y espantosa, que los colmillos siniestros eran simplemente marionetas, los heraldos, y que el verdadero enemigo era la entidad antigua y devoradora de mundos que se agitaba bajo sus pies, invitada por el ritual Kinoi. Arriesgarme a destrozar sus frágiles mentes humanas con una verdad demasiado vasta, demasiado horrible para que la comprendieran. Arriesgarme a sembrar el pánico y la parálisis cuando la acción decisiva contra la amenaza inmediata era primordial. O no decir nada de las fauces. Concentrar sus esfuerzos únicamente en sobrevivir al asalto de los colmillos siniestros, usando el conocimiento que les había dado tácticamente, esperando contra toda esperanza que pudieran prevalecer a corto plazo. Pero guardar silencio se sentía como la traición última, no solo del espíritu Kainoi al que todavía me aferraba, sino de la existencia misma. Dejarles combatir el síntoma ignorando la enfermedad terminal se sentía como condenarlos, y a mí mismo, a una perdición más lenta, pero igualmente segura. Sin embargo, decir toda la verdad ahora, podrían siquiera luchar eficazmente sabiendo lo que acechaba abajo, sabiendo lo que los colmillos siniestros realmente representaban. No los quebraría el puro horror cósmico, no los volvería inútiles. ¿Podría yo siquiera luchar eficazmente bajo el peso aplastante de esa conciencia? Un agudo sonido de raspado resonó desde el pasillo justo afuera de la puerta de mi cámara. Metal contra metal, seguido de un gruñido bajo y gutural que era puro colmillo siniestro. Estaban aquí. El zumbido desde abajo se intensificó. Un pulso resonante que parecía hacer vibrar los mismos átomos del búnker en simpática vibración. Las luces parpadearon momentáneamente, proyectando largas sombras danzantes dentro de mi celda. Mis músculos se agarrotaron, cada fibra de mi ser gritando peligro. El olor de un colmillo siniestro, agudo y abrumadoramente cercano, inundó los conductos de ventilación, atrapado entre los cazadores en la puerta y el dios monstruo agitándose bajo el suelo, entre la necesidad táctica y la horrible verdad, entre el Kinoi que nací siendo y el aliado incierto en el que me había convertido, entre la supervivencia y el sacrificio. La elección permanecía sin tomar, congelada en un único y aterrador momento de colisión inminente. El raspado cesó. Cayó un pesado silencio preñado de violencia. Luego, un sonido como una inmensa presión acumulándose detrás del acero reforzado de mi puerta, cortándose antes de la brecha inevitable, dejando solo el eco del abismo y el silencio atronador.